Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos de nuevo a este es tu programa llamados Unidos en el Amor de Cristo. Los saluda su hermano Pastor Timothy Perea de la iglesia de New Life y dándole una bienvenida una vez más hoy, el día lunes, donde, hermano, tenemos un tema tremendísimo. Quiero hacer la invitación cordial a usted, querida persona que me escucha, hermano y hermana, en esta transmisión. Venga a escuchar la palabra del Señor que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y de antemano quiero agradecer de nuevo. No nos cansaremos, ¿verdad?, de agradecer esta estación por el privilegio de compartir su bendita palabra, esa palabra que produce efecto, que hace cambios, que transforma la mente, esta palabra viva y eficaz que penetra en el corazón y hace cambios. Hermano y hermana, si me está escuchando, invite a alguien, comuníquese ahí a través de la red social. Oiga, vamos a escuchar al pastor Timothy Perea ahí en Unidos en el Amor de Cristo, porque tiene un mensaje poderoso el día de hoy. De antemano quiero también, hermanos, hacer la invitación. Durante esta transmisión de esta hora van a estar abiertas las líneas. Si usted tiene una oración, petición, testimonio o quiere dar su donativo, puede marcar al 915-532-8518. De nuevo es 915-532-8518. Márquenos, ahí están algunos hermanitos ahí en cabina para recibir su llamada, petición, testimonio, lo que el Señor tiene en su corazón. Ahí márquenos para estar en comunión. También, hermanos, seguimos con la petición de la semana pasada. Hice el anuncio de El Paso Migrant Center. Hoy vamos a recibir a algunas 45 familias, los que quieran participar y decir, hermano Timothy, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer la obra de Él. Y tiene un espacio el día de hoy libre, de 11 a 4 en El Paso Migrant Center, en la iglesia Scottsdale, ubicado en la calle 10015 Lockerbie Avenue, con el pastor Kelly, que está haciendo un trabajo excelente para los migrantes que vienen a esta casa de refugio. Si usted quiere atender y quiere llegar allí, el número de comunicación es el 915-422-6071. Le hago esa cordial invitación porque hay necesidad, hermanos, en el pueblo, y si usted se quiere unir a esta misión, este trabajo que están laborando mis hermanos, por favor comuníquese con el pastor Kelly. Y el segundo anuncio que tengo lo vamos a tener en vivo el siguiente lunes. Vamos a invitar a algunos hermanos, el pastor Raúl de La Hermosa, va a estar el pastor ministro Blas y la pastora García con nosotros sobre un evento que se va a llevar a cabo el día 6 de agosto, donde netamente no va a ser una iglesia promoviendo la actividad, no, es toda la iglesia del Paso. Vamos a juntarnos, reunirnos bajo las estrellas, y el coordinador se llama Blas Hermosillo, y el número, si tiene alguna pregunta o quiere participar de voluntario, comuníquese con él, 915-474-1111. Va a estar con vosotros el hermano Vicente Montaño, Crista Rivera, la Iglesia Nuevo Pacto va a participar en el grupo de alabanza. Vamos a estar ahí algunos pastores, líderes, orando por las necesidades, hermano, y va a ser el día 6 de agosto, y el sitio va a ser Hanks High School. Hermano, comuníquese para mayor información, y ahí estaremos con mis hermanos apoyándolos en esa actividad. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra, ¿les parece? Esta es la parte donde nos encanta escuchar de Dios. Mire, vivimos en un tiempo donde todos hablamos, todos estamos platicando, todos tenemos opiniones y tenemos la manera de pensar y hacerlo acá y hacerlo allá. Y volvemos en un torno a que a veces no escuchamos la voz de Dios. Y yo me acuerdo que en la palabra dice Salmos 46:10, estar quietos y conocer y escuchar y estar presentes ante Dios. Dios, esta preciosa mañana lo voy a invitar a usted
¿verdad? De meternos en su palabra, ser edificados, hermano, tremendamente por medio de su palabra y sobre todo escuchar la voz del cielo. Amén. So vamos a abrir nuestro corazón el día de hoy para entrar a su palabra. Y nada más que es un resumen pequeño, no voy a durar mucho tiempo, pero el primer lunes que estuvimos aquí hablamos del agapao, del Dios de amor, el primer atributo que enlazamos este mes. La semana pasada, gracias hermanos, escuché y me confirmaron que entendieron lo que es la ira y su justicia, y lo puede ver, hermano, si quiere, a través de la página, lo puede ver para que así tenga usted una cercanía. Y el día de hoy vamos a hablar del Dios soberano. Del Dios soberano, porque es un atributo que compagina y también nos lleva a un mayor entendimiento, ¿verdad? Lo decía la semana pasada en el libro de Jeremías, la palabra del Señor habla, alábese, el que se va a alabar, alábese de lo que les voy a decir. Jeremías dice, alábese de conocerme y entender que yo soy el Jehová de los ejércitos. Entonces yo creo que el día de hoy vamos a estar considerando algunos puntos muy importantes sobre el Dios soberano. Para darle lectura y inicio, me acompaña ahí en el libro de Isaías, capítulo 46, ahí donde lo tenga, hermano, en su laptop, tableta, lo que tenga, su palabra aquí, abra ahí en el libro de Isaías, capítulo 46, y vamos a hablar sobre el Dios soberano. 3 puntos que voy a resaltar el día de hoy para poder entender y conocer por qué Dios hace las cosas que Él hace. Ahora, en el siguiente segmento, que es después del video musical, vamos a hablar un poquito y contestar las preguntas que hay, porque hay una confusión en decir, bueno, pasó esto en mi familia, perdí a un ser querido, o me sucedió esto en el trabajo, o mi familia está pasando lo otro, ¿verdad? Y hay una confusión que hay en el corazón y en la mente del hermano, de la persona que me escucha, y decir, bueno, si Dios es tan grande, ¿por qué permite la maldad? Y hay unos hermanos que se han preguntado y han pasado por un procedimiento de perder a un ser querido y se hacen la siguiente pregunta: Dios, pues tú me dices en tu palabra que si yo te pido todo en tu nombre, tú lo vas a hacer, y pedí por mi papá, mi mamá, mi abuelito, y vamos a suponer, en este caso se lo llevó, ¿verdad?, la enfermedad, o como muchos hemos experimentado estos últimos 2 años y medio, se lo llevó el COVID. Entonces vamos a entender, hermano, el día de hoy, en este espacio que nos queda, en la voluntad del Señor, y ese es el siguiente segmento. No me quiero adelantar porque vamos paso por paso. ¿Les parece? Vamos a nadar, como les digo, en el río de Dios. Amén. Ok. En Isaías capítulo 46, versículo 9, habla el profeta de esta manera. Dice, en el nombre del Señor: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y dice el 10, 46, 10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, de que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y dice el 11, que llama desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré, dice, venir, y lo he pensado y también lo haré. Oírme, escúcheme. Dios quiere llamarnos la atención sobre su voluntad. Hay 3 aspectos que quiero yo hablar el día de hoy. El primero es su autoridad. El Dios soberano que usted y yo conocemos, o si lo estamos escuchando en la palabra, o estamos asistiendo a una iglesia, el Dios soberano tiene la manera de hacer las cosas, como le dijo el profeta Isaías, hacer las cosas a lo que es la mejor disposición. Este Dios en el cual usted y yo servimos
el Dios soberano tiene autoridad. Si no me cree, pues vamos ahí a Efesios capítulo 1 y vamos a hablar de esa autoridad donde la Biblia enseña que la autoridad es tipo y figura de gobernar, es el que tiene el control de todas las cosas. Muchas las veces como papás que somos, ¿verdad? Queremos controlar a nuestros hijos, nuestros chiquillos, ¿verdad? Y en el momento dado, cuando están en una cierta edad, usted y yo podemos controlarlos porque están totalmente dependientes de nosotros. Bueno, Dios no depende de nadie. Él no necesita consejo de nadie. El Dios que usted y yo servimos es totalmente... le puede decir la palabra, ¿verdad? Si usamos una palabra, independiente. Al contrario, usted y yo somos totalmente dependientes. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto estamos inhalando, exhalando el día de hoy? Usted y yo estamos respirando, gracias a Dios. Entonces, al momento de respirar, el que nos provee ese oxígeno se llama Dios. Y un día, hermano, puede ser, y no lo espero, pero el día que falte el oxígeno, esa va a ser su voluntad. Desastres que suceden en el mundo entero. Vemos ahí que en el mundo entero hay una culpabilidad que le dicen la madre naturaleza o le dicen al control climático, algo del clima global, perdón, y hay una cuestión ahí de que se echen la culpa a las gatas, a lo que está ahí, ¿verdad? En el ambiente. Y así lo culpan, pero acuérdense que Dios tiene la autoridad y tiene el control sobre todas las cosas. Según Efesios capítulo 1, voy a leer el 19 y ahí vamos a entrar al primer punto. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué significa el Dios soberano cuando ejerce lo que es su autoridad? Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 19, dice, el cual la supremamente grandeza de su poder para con nosotros lo que creamos o creemos, según, escuche bien, según la operación del poder de su fuerza. Ahí el término poder, el término griego es dunamos, es una dinamita, es la explosión que crea cuando hay un contacto entre el fuego y alguna química. En este caso, la explosión de su autoridad está en lo siguiente, en el versículo 20. Fíjese lo que dice en el 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad, ahí está, y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en el siglo presente que está viviendo el apóstol Pablo, sino también en el venidero. Y sometió, ahí la palabra sometió vamos a entender como autoridad, todas las cosas bajo sus pies, y él le dio cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok. Vamos a detenernos, a tener una pequeña pausa. A ver, hermano Timo, usted dice que Dios tiene el control de todo, la autoridad suprema sobre todo. Entonces, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué vemos, acaba de suceder otro tiroteo, hermano? Vemos gente entrar y gente inocente y hacer las atrocidades que suceden en esta nación. Bueno, en ese aspecto de lo que es su soberanía, Dios nos da lo que es el libre albedrío, esa voluntad propia que usted y yo tenemos. En esa autoridad, en el Dios soberano, Él permite, escuche bien, ciertas cosas. ¿Por qué lo permite? Porque es lo que uno elige. Es lo que uno está en sí basado, creyendo. Entonces, hermano Timo, ¿me quiere decir que yo puedo hacer lo que me da su regalada gana? Bueno, en este aspecto, ¿verdad? Perdón la expresión, pero Dios permite, hermano, ciertas cosas, porque el ser humano, en el corazón, está lo que decíamos la semana pasada, el continuo mal.
Entonces usted a lo mejor me puede hacer la siguiente pregunta y me dice, ok, entonces ¿por qué Dios no lo detiene? Porque es su soberana voluntad. La autoridad de Dios que Él tiene es suprema, en la cual Él no está sujeto a nadie. Él hace lo que está en el mejor pensamiento. Por eso lo leíamos en Isaías 46, 9 y 10. Que Él, nadie lo ha aconsejado, dice Job, y ahorita lo vamos a ver. En su autoridad podemos ver que se define de una manera de la cual no depende de nadie. Al contrario, usted y yo tenemos ese libre albedrío, tenemos esa limitación que finalmente, hermanos, si lo vemos de una manera estrecha, usted y yo somos polvo, dice la palabra del Señor. Él es el creador y usted y yo somos su creación. Él es el que ejerce todo lo que es su autoridad, todo el control, y usted y yo estamos sujetos a Él. Una vez escuché de alguien decirme, no, es porque Dios no necesita, hermano. El que necesita a Dios somos nosotros, usted y yo. Dependemos de Él, por eso tenemos que tornar a Él. Y la palabra del Señor me dice, el que hace la voluntad del Señor, el que agrada su voluntad, dice su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, mas los que hacen su voluntad, aleluya, permanecerán para siempre. Entonces es algo que podemos nosotros sujetarnos a su autoridad. Ahora, si Dios gobierna mi corazón, su autoridad se va a manifestar en mi vida, entonces yo voy a caminar no solamente bajo su autoridad, sino en su autoridad. Por eso la palabra del Señor dice en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza todo, sobre todas las cosas, a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, amén. Nosotros somos sus cuerpos, el cuerpo. Entonces la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, a los que están bajo su autoridad. Y usted y yo, hermanos, si estamos en la voluntad del Señor, en su autoridad, tenemos ese acceso en ministrar. Entonces ya basta en decirle a Dios, Dios, yo quiero una respuesta y házmela. No, espérese, tenemos que estar bajo esa autoridad primero. Hay muchos que han enseñado en la iglesia que usted tiene el poder aquí en la lengua, por eso puede decretar y puede declarar y decir cosas que no existen a la existencia. Mira, hermano, el único que puede decretar, el único que puede, como dice su palabra, y Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz, es Dios. Nadie más, lo leímos en Isaías capítulo 46, 9 y 10. Yo no comparto, no. Entonces, hermanos, si yo decreto, si yo declaro, no va a ser verdad. Bueno, si esa decreción o esa declaración está en la voluntad del Señor, se va a hacer. Pero nosotros, hermano, acuérdense que tenemos que quedarnos en nuestro lugar, no permitir que se nos suba en la cabeza y decir, bueno, yo tengo la autoridad. No, espérese un momento. Dios tiene todo en control en su autoridad. El segundo aspecto nos va a dar un poquito más de luz, ¿verdad? Y está ahí en Job capítulo 12, donde habla de su designio. Aleluya. Y fíjese lo que dice en Job capítulo 12, su palabra que nos está enseñando el día de hoy, del designio de su voluntad, el Dios soberano. Y la palabra dice así, en el nombre del Señor, dice, con Dios, Job 12, 13, está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique, el designio de su soberanía. Encierrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envían, destruyen la tierra. Dice el 16, con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que erra, el que hace andar despojados de consejo a los consejos y entonces a los jueces.
Él rompe las cadenas de los tiranos y ata una soga a sus lomos. El 19 termina. Él lleva, aleluya, despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Esto me recuerda a Nabucodonosor en el libro de Daniel, el capítulo 3 del 1 adelante, donde el Dios soberano le dice a este rey: tú eres polvo, yo soy tu creador, tú tienes que estar sujeto a mí, no al contrario, estás sujeto a lo que tú deseas. Y le envía la palabra del Señor, un anuncio, lo que Dios me causa a mí alegría, que Él anuncia, Él quiere prevenir, como dice el dicho, prevenir antes de lamentar, ¿verdad? Entonces Él le envía y le envió unos sueños por ahí. Pero Nabucodonosor, lleno de orgullo, lleno de lo que ahora usted y yo conocemos la historia, él dijo, miró el reino que él en Babilonia, él dice, yo lo creeré, yo hice esto, yo hice lo otro, parecía un yo-yo, ¿verdad? Y el momento que eso sucede en su vida, lo que se había profetizado de parte de Daniel, a él le sucedió al momento. Y fue como un hombre que no tuvo ningún tipo de principio. Usted conoce la historia. De tal manera que por medio de ese acto, él reconoció quién era Dios. Hermano, esta mañana tenemos que reconocer quién es nuestro Creador. Primero en su autoridad, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Que Él sabe lo mejor que nos va a suceder en nuestras vidas si nosotros vivimos una vida sujetos a su autoridad. De tal manera que esa autoridad que Dios me brinde como iglesia, la puedo obtener siguiendo sus principios. El punto número 2, el designio de su voluntad. La palabra del Señor, donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Lo dice en el libro del Apocalipsis. Vemos ahí otro ejemplo donde el Señor tiene el propósito y el plan, hermano. Mire, vaya conmigo rápidamente a Efesios de nuevo. Ese es un ejemplo que le doy porque es interesante, iglesia, cómo el día de hoy no conocemos nuestro lugar. Nos hemos puesto como en lugar de demandar y decirle, no, yo tengo esta promesa y vale más que... No, perfecto, sí, y vemos a Dios como alguien así, como a nuestra pareja o como a nuestros hijos. No, hermanos, Dios es Dios. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Y nosotros somos polvo, sí, tenemos un lugar muy especial en los ojos del Señor, pero tenemos que reconocer nuestro lugar. Amén. ¿Cómo te dicen amén? Amén. Dice Efesios capítulo 1, 11, fíjese lo que habla del designio de la voluntad del Señor, del Dios soberano. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, nos da esa herencia el Señor, nos comparte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el siguiente segmento vamos a tratar de una manera muy prudente y cautelosa para no lastimar a nadie, en contestar esas preguntas que se me han hecho a mí y algunos pastores líderes también se lo han hecho. Y las preguntas son típicas, son muy comunes. Por ejemplo, familias que llegan a perder a un ser querido y decir, pues, ¿qué no la palabra? El Señor me dice que si yo hago esto en el nombre va a sanar mi familiar, mi esposo, mi esposa, X persona, y oran por esa persona y no se levanta de la cama y ahí en el momento muere. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite tales tiroteos? O en este caso lo que sucedió en Uvalde. ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Bueno, la palabra de Dios tiene una respuesta. Quédese conmigo para que en el siguiente segmento hablemos del tercer punto que es totalmente importante en nuestras vidas. Por lo pronto, hermano, quiero resaltar esos dos puntos. Mire, Dios tiene el control, su autoridad sobre su vida, sobre mi vida, sobre la familia, sobre nuestra ciudad del Paso, Juárez, Las Cruces, los que nos escuchan en Wyoming. Dios tiene el control de todo.
Entonces, Él no está sujeto a nadie, Él no depende de nadie, Él es totalmente independiente. Al contrario, usted y yo sí somos seres dependientes. Sí tenemos que acudir a Dios, necesitamos de Él en tiempos de peligro, de aflicción, de angustia. Necesitamos de refugio de parte de Dios. O sea, estamos totalmente ligados a ello. El segundo punto es designio de su voluntad. Hermanos, sí. El que decreta es solamente Él, es el que puede crear las cosas que no existen a que existan. Por eso creemos en el Dios sobrenatural, que Él en sí, lo que es lo natural, lo convierte a sobrenatural. Yo era una persona ordinaria antes de conocer a Dios, pero cuando Dios llegó a mi vida, me hizo una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo esa cobertura, estoy debajo de esa protección. Querida persona, si me escuchas, el Dios soberano te está llamando. Él quiere llegar al corazón tuyo como llegó al corazón de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, él tuvo ese principio, él sabía, tuvo el profeta Daniel que le dijo lo que iba a suceder si en su corazón se encontraba esa altivez, ese orgullo. Por lo tanto, no obedeció a la voz de Dios, se engrandeció él, dijo, yo hice todo esto, y el Dios soberano dijo, de veras, para que sepas quién es tu creador. Lo metió en una aflicción tremenda. Hermanos, a lo mejor usted está pasando por una aflicción. Hay que tornar a ese Dios soberano y reconocerlo, en reconocerlo a Él tal como es. Entonces vamos a estar viendo estos puntos para que nuestra mente esté tranquila, nuestro corazón esté lleno de la sabiduría. Y como dijo Job, como dice Isaías, como habla el profeta Jeremías, como lo vemos en los evangelios, como lo estamos considerando el día de Dios, el Dios soberano es santo, hermano. Él es santo. Por lo tanto, en el siguiente segmento vamos a ver en Romanos capítulo 12, donde habla de que su voluntad es perfecta, es agradable y es buena. Y cuando vamos a ver esos aspectos de cómo podemos nosotros vivir en su voluntad, descansar que Él tiene todo el control, y como dice Mateo capítulo 6, hablando del 9 en adelante, cuando es el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra. Regresamos con usted después de este video musical. Dios les bendiga. Regresamos a ese su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Su hermano Pastor Tim Perea aquí para servirles a ustedes. Si están apenas sintonizando, hermanos, estamos ahorita entrando en un tema interesante. Estoy hablando del Dios soberano. Hemos hablado de 3 aspectos de su voluntad soberana y hoy vamos a meternos al último punto. Pero antes de continuar, quiero también hacerle la cordial invitación de que si usted tiene una necesidad, una petición o está luchando con algo y necesita que oremos por usted, nos puede marcar al 915-532-8518. De nuevo es 915-532-8518 con el propósito de recibir su llamada con contentamiento y listos para escuchar su petición. Si tiene un testimonio o quiere mandar un donativo, puede marcar ese número que está en pantalla, 915-532-8518. Amén. También si está regresando con nosotros, apenas está en sintonía, ahorita hay una solicitud en el Paso Migrant Center que está en Scottsdale Baptist Church con el pastor Kelly. Se puede comunicar y su número es el 915-422-6071. Ahí estaremos el día de hoy. Me va a acompañar un jovenazo para apoyar ahí el labor que se está haciendo. Muy excelente, muy trabajo y saludos a los hermanos que están en sintonía. También haciéndole promoción el día 6 de agosto, hermano. Va a estar Vicente Montaño con nosotros. Va a ser una actividad en Hanks High School, donde mi hermano Blas, ministro Blas Hermosillo, se llama Let's Worship Under the Stars. Es un avivamiento, revival, y su número es 915-474-1111.
para que se comunique con él si quiere ser parte de este evento glorioso que se va a llevar a cabo en el estadio de Hanks. Y estamos esperando alguna número de gente para que si usted se quiere apuntar a un voluntario o simplemente quiere llevar a su familia, es totalmente gratis la entrada y nos vamos a gozar, como dice el canto. Amén. Pues vamos a seguir adelante, hermanos, con este tema tan interesante para finalizar el pensamiento que hay en el corazón de algunos de nosotros. Pero antes de intentar, por medio de su palabra, contestar esa pregunta, lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, donde Daniel puso un estandarte y dice, este es el Dios soberano. Él tiene su perfecta, buena y santa voluntad. Y dice ahí en Daniel capítulo 2, versículo 20. ¿Estamos ahí? Ahora sí, como los invité la semana pasada, vamos a vocear, vamos a profundizar un poquito y vamos a entender, a conocer quién es el Jehová de los ejércitos. Dice ahí Daniel capítulo 2, 20. Y Daniel habló y dijo, aleluya, sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyas son, son, nada más de pertenecen a él, el poder y la sabiduría. El 21 dice, Él muda los tiempos, y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él que mora la luz. A ti, finaliza, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto del rey. Note allí, hermano, que la interpretación que dio el profeta Daniel no fue por sus propias fuerzas o intelecto, no fue porque nació de esta familia, tal apellido, no. Simplemente él reconoció quién era y por lo tanto Dios le concede y le da la revelación. La iglesia y usted y yo, hermano, tenemos que reconocer nuestro lugar y no saltar o brincarnos, simplemente decir, Dios, tú eres el que quitas y pones. Muchas de las veces no lo entendemos porque asistimos a una iglesia o vamos a un evento y lo primero que sucede y decir, bueno, ¿por qué Dios hizo esto? O hablamos del presidente Biden, en vez de orar por el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala, andamos criticando y todo lo demás. Y no, hermano, hay que detenernos, hay que reconocer quiénes somos y decir, Señor, esta es tu voluntad. Y no lo digo yo, no es el pastor Timothy diciendo, los pastores de la ciudad del Paso, es su palabra diciendo que es el que pone y es el que quita reyes. Es la voluntad de él. Simplemente. Hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque Dios lo hace según el designio de su voluntad. En Isaías capítulo 14 hace y resalta el punto que estamos viendo, o sea, la voluntad del Señor que es perfecta, que es santa y es agradable. Dice ahí en el nombre del Señor, Isaías capítulo 24, versículo 14, para que se vaya afianzando, hermano, porque hay muchas preguntas que nos enseña la palabra del Señor y la contestación está en estos libros que nos motivan a vivir una vida santa y pía delante del Señor. Dice 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, aleluya, ciertamente se hará de la manera que yo le he pensado. O sea, ahí Dios no está sujeto al pensamiento suyo ni al mío. Dios no se mueve a través de lo que uno le dicta y te lo demanda a alguno de nosotros que le dicen de esa manera. No, hermano, hay que conocer nuestro lugar. Mire, hace un año y fracción de meses le enseñaba a la iglesia lo que es la oración. Y muchas de las veces uno ora pensando que va a cambiar la mentalidad de Dios. Y si yo oro de tal o yo ayuno de tal, voy a cambiar la mentalidad o el pensamiento de Dios. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el llamamiento de Jonás es un ejemplo.
que Jonás no hizo caso a la voluntad del Señor. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Bueno, sabemos ahí la historia. Pero dentro del plan divino del Señor, vemos que Dios vio que en el pueblo de Nínive, después que Jonás les predicó, se arrepintieron y Dios cambió. Bueno, ahí está, hermano. Pero mire, la oración no es para cambiar la mente de Dios, sino es para cambiarme a mí. ¿Cuánto tiempo está usted orando por su esposo o su esposa o por sus hijos? ¿Cuánto tiempo usted le ha dicho a Dios, Dios, cámbialo porque, ay, Señor, ya no sé qué hacer con él? Al contrario, hermano, el que quiere cambiar primeramente es a uno, Dios. Y ahí le va otra manera de pensar que hay. No, cuando usted le ora a Dios, pídele algo grande, un Mercedes-Benz, una casa, mansión, pídale con todos los, hermano, pues ¿quién no quiere ser rico en este mundo? ¿Verdad? Las riquezas y que dice en Ageo que la palabra del Señor mira la plata y el oro, ¿verdad? Y ponemos esos versículos y nuestra oración es dirigida a nuestra no necesidades, sino a lo que queremos, a la carne, ¿verdad? Y ¿por qué no le pedimos a Dios que nos haga un mejor esposo o esposa? O le decía yo en la iglesia, un mejor donador o generoso, ¿verdad? Ya sea si usted cree en la ofrenda o en el diezmo. O decirle a Dios, Señor, quiero ser un mejor padre. O quiero, Señor, ser un mejor trabajador. O sea, pedirle a Dios la oración hacia el crecimiento mío. Y Daniel lo dictó ahí en capítulo 2. Él reconocía que él recibía todo de parte de arriba. En Isaías vemos ahí, ciertamente se hará de manera lo que ha pensado y será confirmado todo lo que él ha determinado, hermano. No hay nada en este mundo, ninguna persona que ha sido creada por medio de nuestro Creador, que Dios le pida consejo. Incluso Dios le dice a Job, ¿acaso tú, Job, estabas conmigo cuando formé las estrellas, el sol, las galaxias? Lo mismo le digo a usted, hermano. Lo mismo me digo yo, o sea, yo tengo que quedar en ese plan. Y dices, Dios, tú eres el Dios de la autoridad, o sea, parte el aspecto de lo que se llama su voluntad soberana. Tú eres el Dios que tiene un plan, un designio. Tú conoces todas las cosas y sabes a dónde voy. Y finalmente quedar en el pensamiento que la voluntad del Señor es totalmente exclusiva, hermano, en este aspecto, de que Dios no anda pidiendo permiso, no anda pidiendo consejo. Él sabe lo que Él hace. Y dice el 25, y esto habla sobre la destrucción de Asiria. Dice que quebrantaré a Siria en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitado de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra a esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Y lo firma él, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, y le pregunta, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el Nuevo Testamento, capítulo 4 del libro de San Mateo, habla de una historia muy importante. Y simplemente lo habla porque ahí vemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Ahí Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, se acudó ahí a donde estaba él. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se le acercó y le dijo a Jesús, hey, si tú eres el Hijo, pues órale, ahora convierte esta piedra en pan. Y Jesús, conociendo el Dios soberano, la autoridad, él la tenía, hermano. El designio él lo tenía. Él podía hacer ese acto, pero al momento eligió no. ¿Por qué? Porque él sabía que era una prueba. Por lo tanto, no lo hizo.
En los siguientes capítulos usted ve algún acto muy diferente, donde Él hace crecer, escuche bien, de 2 pececillos y 5 panes, Él hace crecer y le da de alimento a más de 5,000 personas, sin incluir a las damas, a las mamás y a los hijos. Pronósticamente estamos hablando de entre 10 a 15,000 personas, y Él multiplicó ahí el pan. Note ahí el Dios soberano. En otra ocasión se le acerca un leproso, y el leproso, Jesús le dice, ¿quieres que te limpie? ¿Y qué le dijo el leproso? Sí, porque necesito esa sanidad, ¿verdad? Y le pidió al Señor Jesús ese milagro en su vida. Y al momento Dios le concedió esa petición que estaba en su corazón. Y el momento el leproso fue sanado. Pero el apóstol Pablo, dice la Biblia en Corintios, que 3 veces le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón. Y 3 veces fue negado. Y finalmente le dice Dios, a través de su palabra, le dice al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Y aquí, hermano, me enseña algo muy importante que yo creo que usted a lo mejor se está preguntando, o le han preguntado a usted. Dice, porque si Dios es grande, ¿por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi esposo, mi esposa, mis hijos, o mi hijo, o mi hija, a mi abuelito? ¿Por qué si yo le pedí a Dios que hiciera el milagro y no lo hizo? Y la palabra contesta en el libro de Job, que le aconteció algo a Job, que perdió a todos sus hijos. Todo lo que él había ganado lo perdió. Y la mujer de Job se le acercó y le dice, pues ya, hombre. Algunas versiones dicen maldice, otras dicen bendice, pero finalmente hubo ahí una queja. Y le dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job lo reconoció, fue el primer libro que se escribió, ¿verdad? Y vemos ahí, hermano, esa expresión de este hombre que con dolor en su corazón, porque sí es un dolor cuando uno pierde a un ser querido, con la agonía quizás que él sentía y lo que estaba mostrando su esposa, decía, pues ya muere, hombre, ¿para qué? ¿Para qué estar viviendo en este mundo? Pero él conocía su lugar, Job. Decía, no, el Dios soberano, el que tiene la responsabilidad, el que abre y nadie cierra, el que cierra nada abren, tiene el control sobre todas las cosas. Él sabe lo que hace. Él reconoció ahí al momento, hermano, que el Dios soberano iba a estar con él en las buenas y en las malas. Hay otros que dirán y dicen, pues su palabra me dice, son promesas que Dios me ha dado, que si yo le pido, órale, se van a llevar a cabo. Bueno, un momento, hay promesas que sí están aquí en su palabra. Hay promesas que sí los declara su palabra, pero hay otras promesas que no están incluidas. Hay promesas que simplemente uno se la platicaron o escuchó de alguien donde vale más, y si no se cumple es porque te falta fe. No, hermanos, hay promesas que Dios me dice, voy a pasar por problemas. Mire, muchos dicen, ven a Cristo Jesús y todos tus problemas serán resueltos. Todo se va a volver como color de rosas. Hermano, desde que yo le he servido al Señor desde joven, hay problema tras problema, pero ¿qué me da la continuidad? ¿Qué me da la gracia de seguir? Es su soberanía y voluntad. Es por eso que es importante saber que hay promesas que están incluidas aquí en su palabra. Promesas como que las aguas llegarán, pero no te anegarán. Vas a pasar por el fuego, por la llama no arderá en ti. O sea, Dios nos va a pasar por ese valle, hermano, pero al pasarnos por el valle, Dios estará con nosotros. Ay, hermano, entonces no es cierto, es que si yo le sirvo al Señor, Él me va a quitar todos mis problemas. Bueno, la palabra dice que no quitará, pero pasará con nosotros. Y ahora, como dice el Señor en su palabra, que aquí yo estaré con ustedes hasta el final. A lo mejor no alcancé a contestar su pregunta, pero si algo se va a acordar, acuérdese de lo siguiente, que el Dios soberano tiene la autoridad.
Él hace lo que viene a su pensamiento. Tiene un propósito, el designio. Y finalmente su voluntad es buena, santa y perfecta. Amén. Vamos a tomar el tiempo, hermanos, ya terminando. Gracias por escucharme. A las peticiones, y les voy a leer rápidamente. Vamos a orar por Madela Cala, sanidad y protección. Sí, hermana Alcala, vamos a orar por usted para que el Señor le dé esa sanidad. Vamos a dar por Delita Martínez, consolación, llenura de su corazón. Hermana, Dios está ahí con usted, hay que creer a sus promesas, su palabra. Raquel Alderete, depresión, liberación. La depresión es algo que está sucediendo el día de hoy muy fuerte, hermanos. Pero si nos llenamos de su palabra, llenamos de Él, vamos a orar para que el Señor les dé ese ánimo. Vamos a orar por José Ávila, liberación del alcoholismo y esa adicción, solamente Dios la puede romper en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a orar por Emma Salas, bendición, restauración y sabiduría. Amén. Acuérdense que el único que nos da esa sabiduría es de Dios. Y Santiago dice que si uno falta de sabiduría, pídele a Dios. María Leticia, sanidad de la cadera, vamos a orar por su necesidad. Raquel Briones, sanidad en los riñones. Daniel Ortiz, sanidad, ansiedad y depresión. Vamos a pedirle a Dios que te dé paz en medio de la tormenta. Salvación, fortaleza, restauración para Claudia Ramírez, Josué Liz Nava, liberación, sanidad. Dios te bendiga, pero estaremos orando por ti. Delia Pérez, que Dios obre en la necesidad de encontrar un apartamento. Amén. Vamos a pedirle a Dios que supla para tu necesidad. Familia Sainz, familia Palma, salvación y liberación de la idolatría. Es uno de los actos más abominables delante de Dios. Vamos a orar para que el Señor los libre de esa idolatría. Vicky, sanidad, depresión y liberación de idolatría también. Vamos a orar por Manaviki, por su hija, Isabel, salvación y liberación. Hermana María, por su mamá, está en cirugía. Vamos a orar por ella, hermana María, para que el Señor le dé fortaleza y sabiduría a los doctores. Margarita, sanidad y fortaleza. Hermana Frances, sanidad y su protección espiritual. Vamos a orar por hermana Ramona, sanidad, tiene cáncer en el colon. Hermanos, vamos a orar por ellos. Hermana Marta, restauración de su hija. De su hijo y finanzas. Hermana Silvia, sanidad y liberación de depresión. Hermana Irma, por Frank, necesita trabajo y fortaleza. Frank, el Señor te va a dar un trabajo en el nombre del Señor. Irma Payán, hermano Jesús Payán, sanidad, fortaleza. Hermana María, señora Carmen, sanidad en su cuerpo, tiene mucho dolor. Hermana Irma, hermana Rosa Mora, fortaleza, restauración, está en duelo por la muerte de su hija. Ay, Señor. Elizabeth, sanidad de artritis en el nombre del Señor. Hermanos, pues estamos llegando al final de nuestro programa Unidos en el Amor. Muy agradecidos de nuevo por su atención y amable sintonía y por todas esas peticiones que nos mandaron a decir el día de hoy. Yo como siervo del Señor me humillo ante la presencia del Señor y le digo, Dios, gracias por esta oportunidad y privilegio de conocer y entender que no fue por mis méritos, no fue porque nací en esta familia o soy de parte de este club, sino por tu santa y bendita voluntad soberana que me has elegido. Yo creo que usted que está en casita también puede hablar de lo mismo, que le podemos agradecer a Dios por su infinito amor y perdón y porque Él es el Dios que sana. Jehová Rafa, Él sana todas nuestras necesidades y vamos a orar por ellos. Si usted está ahí en casita, lo invito, extienda su mano, así como lo estoy extendiendo yo, o incline su rostro o véame, pero vamos a tomar estos momentos creyendo en el poder y en la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias, Padre, por este privilegio tan grande, esta oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, como dice tu palabra, acercarnos a Él, a su presencia, en confianza, Señor. Y ahora por medio de esa sangre yo puedo entrar a ese lugar santísimo. Y hoy esta preciosa tarde, Señor, me uno con mis hermanos, mis hermanas, las personas que han llamado pidiendo por liberación de depresión. Hoy esta preciosa tarde, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, llena
esos corazones que están ahorita en depresión o en ansiedad, Padre, que no saben qué hacer, que tienen en ellos ese temor, Padre, de lo que está sucediendo en este mundo. Hoy, esta mañana, tarde, Señor, da fortaleza y sabiduría. Te pedimos por mis hermanos que han pedido por las diferentes familias. Hay hermano como en este caso Frank, provéele un trabajo a Frank, Señor. Mi hermanita pidió un departamento, provéele un lugar para ella y quizás sus hijos si tiene familia. Señor, para aquellos que están pidiendo por salvación en su hogar, Padre, llega al corazón y a la mente de esas personas, Señor, y revélate, como dijo Daniel, tú le revelas, tú eres el que revela, Señor, tu voluntad al corazón de ellos. Padre, también te pedimos por una hermanita que está pidiendo por sanidad de artritis. Padre, libera en el nombre que es sobre todo nombre, que si es de tu bendita santa y voluntad, Señor, declaramos en esta preciosa mañana que se haga tu voluntad, Señor, y saber que solamente tú tienes la última palabra. También vemos, Señor, por familias que están aquí en El Paso, Ciudad Juárez, Señor, en Las Cruces, en Wyoming, los que me están viendo a través de las redes sociales. Padre, que tú supla todo conforme, Señor, a tu voluntad, todas estas necesidades que se han presentado ante ti, y que este programa, Unidos en el Amor, tenga un impacto tremendo en la vida de mis hermanos y sobre todo, hermano, sobre todo, Dios, haz tu voluntad. Y finalizo, hermano, con este texto que se encuentra en Romanos capítulo 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, los dejo con lo siguiente: hay que depositar todo lo que tenemos entre comillas, todo lo que poseemos, entre comillas, porque todo lo que tengo le pertenece al de arriba. Todo lo que está a nuestro alcance, mis hijos, mi trabajo, todo lo que es la iglesia, hay que entregárselo de nuevo al Señor y decirle, Dios, aquí está, Señor. Esto es lo que está en mi posesión, entre comillas, ¿verdad? Y finalmente poder descansar en las palabras que Job nos dejó escritas en su libro, que está en el capítulo 1, del 21 en adelante, que dice que Jehová dio y Jehová quitó, y conoció su condición y dijo, y sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, los dejo con ese pensamiento y esperemos que el siguiente lunes que vamos a estar aquí en vivo, tenemos algunos invitados para la actividad del día 6 de agosto. Y los animo a que sigan en sintonía y que sigan toda esta semana. Aquí hay tremendos predicadores que hablan su palabra y edifican al cuerpo. Yo les bendiga. Son los deseos de su servidor, hermano Timoteo Perea. Y hasta pronto.